Hay árboles más antiguos que las pirámides de Egipto. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues mira, Ana, para estudiar la edad de estos árboles tan antiguos, lo que hacemos es tomar estas muestras o testigos de madera con esta barrena Pressler y contar los años de crecimiento. Muy bien, así no hacéis daño al árbol. ¿Y vosotros? ¿Por qué pensáis que es capaz un árbol de vivir tantos años, miles? No sé, por el tiempo que tardan en crecer, tendrán que amortizar ese tiempo de crecimiento, ¿no? Será por las raíces que echan. Las condiciones de los árboles que empezaron a crecer hace muchos años son diferentes a las que hay ahora. Lo normal es que los árboles aguanten. Si no llegan a aguantar es porque nosotros contaminamos y destrozamos por donde vamos. El más antiguo, un caoba, sí era uno antiguo, uno que vi. Que haya visto yo un olivo. Secuoyas, puede ser, son de las que viven más. El de Canarias, el que es que no me acuerdo si se llaman Drago, creo que es, o Draco. A ver, sé que aquí en San Juan de la Peña tenemos un pino que debe tener varios cientos de años, que tiene su plaquita ahí y todo. Sí sé que hay unos que llegan a 800. ¿200 años? ¿300 No. igual? Más de 1000 años, casi seguro. 2400 años, 2400, va. Existe un ranking con los árboles más viejos del mundo y la mayoría están datados con los anillos que tienen en su interior, ¿no? Por ejemplo, te has traído una muestra. Sí, Ana, mira, nosotros lo que hacemos es reconocer los anillos de crecimiento de estos árboles, contarlos y medirlos. Esta es la manera de estimar su edad y saber que hay árboles vivos que viven hasta 5000 años. 5000, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué edad tienen y dónde se encuentran esos seres vivos tan longevos? Bueno, muchos pensamos que los más viejos pueden ser las secuoyas, pero no lo son. Son pinos de Estados Unidos, una especie se llama Pinus longaeva que llega a esos 5000. También tenemos alerces en Chile de 4000 años y aquí en la península tenemos unos pinos en Cazorla de unos 1500 años y están aún vivos. Bueno, y entonces, ¿cómo es capaz un árbol de poder vivir hasta 5000 años, algunos árboles? ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Bueno, no es fácil responder a la pregunta. Lo que hemos visto en general es que estos árboles que viven muchos años crecen poco. En general ese sería el patrón que se observa. Si creces poco, tiendes a ser más longevo. Es decir, que árboles que vemos que crecen mucho, como por ejemplo estos chopos, tenderían a ser menos longevo que estos pinos tan antiguos de Estados Unidos. Y tienen un sistema inmunológico más fuerte, tal vez. También hay trabajos que apuntan a que serían más capaces de defenderse de los patógenos, pero no tenemos claro qué factor es más importante, si esa protección o esa capacidad que tienen ellos de estar en condiciones muy duras de crecimiento y crecer poco, ¿no? Y si hablamos de Aragón, por ejemplo, existe un árbol en Huesca, que tú lo sabes, que la llaman la carrasca milenaria o la encina, que ha obtenido el premio a Mejor Árbol de España 2021 y que ahora está disputándose el premio Árbol Europeo 2021 con otras 13 especies también raras o diferentes, ¿no? Es un árbol muy significativo en nuestra comunidad autónoma. Sí, claro, la encina es un árbol icónico, ¿no? de Aragón y de sus símbolos, y tenemos varios ejemplos de árboles monumentales en Aragón, encinas, sabinas. No siempre tienen que ser los más viejos, pero sí que son los más bonitos, los más grandes, y sin duda hay que valorarlos y conservarlos, ¿no? Exactamente, conservarlos, cuidar el medio ambiente. Y en Aragón, si queremos conocer uno de los árboles más antiguos, ¿dónde tendríamos que ir? En Aragón, por lo que nosotros sabemos, de los árboles más viejos que tenemos serían los pinos negros del Pirineo, los que suelen estar en las partes más elevadas de nuestras cumbres, que pueden llegar a vivir unos 1000 años, y también tenemos sabinas en la Sierra de Guara, unos pequeños arbustos de un pequeño diámetro que pueden llegar a vivir 1500 años, siendo individuos realmente pequeños, pero que están en escarpes rocosos, lo que les protege de condiciones desfavorables para el crecimiento. Por nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer, Jesús Julio? Cuidarlos, ¿no? Por supuesto, estudiarlos, catalogarlos y cuidarlos. A menudo tampoco intentar no confundir siempre árbol monumental con árbol viejo. Un árbol monumental tiene ya en sí mismo muchos valores, como su simbolismo, su tamaño, su belleza, y no tiene por qué ser siempre milenario. Pero como sucede con los olivos. Como sucede con algunos olivos. Tenéis uno de los estudios más importantes que precisamente dicen eso. Sí, tenemos un estudio reciente que en el Bajo Aragón muestra que muchos de estos olivos pues, son centenarios, de 500 y 600 años, que ya con esas edades ya vale la pena conservarlos, pero no tienen por qué ser necesariamente milenarios, siendo monumentales. Bueno, pues cuidamos de los árboles, que forma parte de nuestro patrimonio natural, y tenemos hasta el 28 de febrero para votar por ese árbol europeo 2021, como puede ser la carrasca milenaria de la encina en Sobrarbe, en Huesca. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.